transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo, soy Doris y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Urus Radio, su programa de la verdadera historia de México, como todos los lunes. Y el día de hoy estamos a 23 de noviembre de 2015 y pues el día de hoy vamos a tener el tema de Mentiras de la Historia de México, tercera parte. Vamos a continuar con este tema tan interesante. Aquí está el profesor Francisco Mendoza, que es el que nos narra estos pasajes de la historia. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy buenas noches, con el gusto de siempre, todos los lunes, estar aquí con todos ustedes en Urus Radio, y pues, licenciada, estamos listos para comenzar con estas historias, licenciada. Perfecto, profesor. Y pues bueno, ya saben que transmitimos en la Ciudad de México y pues para todos los que nos escuchan en el extranjero, les pedimos por favor que nos hagan llegar sus comentarios. Nos encuentran en www.spreaker.com/users/Urus Radio. También nos pueden encontrar por iVoox. Y pues bueno, aquí los esperamos. Profesor, también tenemos algunos comentarios que nos han hecho llegar. ¿Quiere que se los lea? Sí, claro que sí, licenciada, claro que sí. Bueno, hay un comentario dice, desde Lupita Rivas, dice: me encanta la historia, es muy interesante, gracias mil por compartirnos y mostrarnos nuestra historia. Gracias. No, pues gracias por los comentarios. Muchas y pues gracias. Bueno, este mensaje lo dejó en un programa de iVoox. Y también tenemos un mensaje de Paola Klimt y dice, esto lo dejó en el programa el primer programa de Mentiras de la Historia de México. Aquí lo dejó en Spreaker, en nuestro muro. Dice: 2 cosas para el profesor. Una, que dice mucho licenciada. Es como una muletilla y es como si hablara con ella cuando somos nosotros los muchos que lo escuchamos. Y 2, que dice más sin embargo, y la expresión correcta es sin embargo solamente. Ojalá eso lo modifique y mejoren. El tema como todos y su habla muy fluida, se nota que sabe y parece que platica así como así. Me impresiona esa fluidez que tiene, es muy agradable. Pues muchas gracias. ¿Cómo se llama? Paula. Paula Sí. Klimt. Paula, pues muchas gracias por los comentarios. ¿Qué puedo decir? Realmente sí lo manejamos como una plática, como una charla, como cuántas veces no hemos estado en esas pláticas de café y disertando sobre la historia, no solo de México, sino sobre muchos temas. Y queremos darle como ese cariz, a la transmisión. Sí, es cierto, estamos aquí en cabina, estamos con la licenciada y hago mucha referencia a su presencia, pero te concedo toda la razón. La plática es con todas las personas que están escuchando, no solo con la licenciada, sino con todas las personas que amablemente nos están escuchando. Ustedes que ahora nos escuchan, también estamos platicando con ustedes. Entonces, sí, qué bueno que nos hace la observación y sí me comprometo pues a dar una mayor relación con las personas, con ustedes, pues fíjese cómo todavía caigo las personas y hablo en tercera persona, con ustedes que nos están escuchando. Por el otro lado, la expresión más sin embargo, también le agradezco mucho a Paula, le agradezco mucho el comentario.
Esto no lo digo como pretexto, simplemente como una manera de explicación. Creo que todos tenemos de alguna u otra manera ciertas muletillas, pero es cierto, es un deber de todos nosotros ir mejorando, sobre todo en nuestro lenguaje, y más que nosotros tenemos la responsabilidad muy grande de estar transmitiendo por radio, aunque sea por internet, pero es una responsabilidad. No somos locutores como tal, pero si estamos metiéndonos en esto, ¿sí? Si estamos transmitiendo, pues debemos de ser conscientes de que tenemos que hacer mejoras y de que tenemos que ir puliendo las transmisiones. Estoy total y absolutamente de acuerdo. Y bueno, yo particularmente corrijo algunas muletillas que particularmente subrayo, me he dado cuenta, como la palabra exacto, el decir es otra muletilla. Entonces vamos corrigiendo. Dicen por ahí que el ser humano es perfectible, nunca se llegará a la perfección, pero somos perfectibles y siempre será bueno mejorar. Por cierto, un poquito aunado a esto, según algunos estudiosos del idioma español, mencionan que el mejor español que se habla, incluyendo, obvio, España, pero hablando de todos los países que formaron parte de la colonia española, dicen que el mejor español que se habla es como lo hablan los colombianos. Sí, yo de pronto pensé, no, pues los mexicanos, aunque en México, como somos pluriétnicos, tenemos tantas regiones, nuestro idioma lo vamos diferenciando, ¿no?, en cada región del país, y tenemos muchos modismos, muchos localismos, lo hemos enriquecido el lenguaje, pero realmente como que no tenemos una línea exacta de expresión del español. Pero dicen que son los colombianos, no lo sé, solamente como comparto este comentario, pero sí, muchas gracias, qué bueno que lo nota. Por esto, por lo siguiente también, que es que si nos está haciendo el comentario, es que nos está escuchando. Así Entonces, es. muchas gracias por escucharnos, quiere decir que nos escucha atentamente, de veras, muchas gracias, y sí, está el compromiso. No podemos decir que no vuelve a pasar, no, tenemos vicios, pero sí, lo que podemos decir es que nos comprometemos a ir mejorando día tras día. Sí, muchas gracias, Paula, y sí es cierto, todos esos comentarios nos ayudan a mejorar. Yo le he dicho muchas veces al profesor que él tiene el don de la palabra, y pues bueno, también a los expertos se les va, ¿no? ¿Qué más decir de uno que de verdad le falta mucho, ¿no? Pero bueno, aquí el profesor es el que nos narra, y así es que ahorita nos va a contar algunas cosas. Pero, profesor, también había otros comentarios que, bueno, ya no los vi, porque, bueno, cuando se cierra el programa no alcanzamos a ver todos los comentarios que suben posterior. Y también está Araceli Mena, y dice: hola, me gustó mucho el programa, saludos. Pues muchos saludos para la señorita Araceli Mena, ella es de San Diego, ¿verdad? San Diego, California. Así es. Escondido, California, así y es. Bueno, también María Pataca nos mandó un saludo, y yo había comentado que era la primera vez que estaba en el chat, pero no, parece ser que ya hay otras ocasiones que había estado, y pues yo apenas acabo de checar eso, y sí hay otros comentarios de ella. Bueno, igual un saludo para la señorita María Pataca, ella es de Phoenix, ¿verdad? Phoenix, Arizona. Phoenix, Arizona. Y bueno, también mandamos muchos saludos a la familia Marín. Hay una enfermita en casa, entonces deseamos que se mejore pronto, la señora Carmen Marín. Y pues bueno, entonces, ¿qué le parece si comenzamos, profesor? Licenciada, adelante, comenzamos. Y comenzamos con un tema que creo que es parte del dicho popular, parte de nuestra expresión popular, tanto que hasta hay una canción de nuestro queridísimo Chavita Flores, ¿sí? ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Y hay una frase que dice: deja el tesoro que Cuauhtémoc fue a enterrar. De hecho, Cuauhtémoc son 3 sílabas, y él necesitaba 3 sílabas para hacer la rima, y por eso no puso Moctezuma, que serían 4 sílabas, ¿sí? Entonces, en la canción dice Cuauhtémoc, pero el dicho popular es el tesoro de Moctezuma. Y bueno, se ha hablado tanto, se ha llevado y traído esta información del tesoro de Moctezuma, licenciada, que bueno, vale la pena comentar. ¿Qué pasa con el famoso tesoro de Moctezuma?
Miren ustedes, cuando llega Cortés aquí a la Ciudad de México, él es hospedado o se le da como habitación a él y a los principales españoles lo que fueron las antiguas casas del emperador Axayácatl, donde se guardaba en unos cuartos, se guardaba un tesoro. Pero a ver, vamos a explicar esto. Desde unos programas anteriores hablábamos de los conceptos que se tenían aquí en México. Por ejemplo, decíamos de que no se tenía el concepto de las rejas, de una prisión. No se sabía que lo que era una prisión y se entendía, pues. También hablamos el programa pasado del concepto de la guerra, de que la guerra aquí no era una guerra de exterminio, era una guerra de captura, ¿sí? Entonces, lo mismo, nosotros podemos decir el tesoro. De hecho, los mexicas no guardaban esto como un tesoro. No era como lo veían los españoles, de que hubiera ahí turquesas y oro y plata y todo con un valor económico. No, para nuestros antiguos mexicanos, que empezando no trabajaban tanto los metales, aunque hemos comentado de que ya los purépechas trabajaban el bronce, ¿sí? Pero aquí el oro y la plata tenían otro significado, no había un significado material como tal o económico. ¿Sí? En México se utilizaba el trueque y cuando había que utilizar monedas se utilizaban granos de cacao. Entonces el oro era considerado el excremento de Tonatiuh, el excremento del sol. Cuando se encontraba este oro decían, es parte del excremento, pues, del sol, pero por lo mismo, no porque ese excremento deja de tener, una esencia divina. Entonces se le consideraba como algo divino, no como algo que se comercializara. Lo mismo sucedía con la plata, que era el excremento, ¿sí?, de Coyolxauhqui, de la diosa de la luna. Entonces, licenciada, se guardaban estos objetos que habían sido trabajados por orfebres mexicanos, habían sido trabajados en pequeñas láminas y bueno, estaba depositado en las casas de Axayácatl. Y de pronto es encontrado porque las paredes estaban tapiadas y Cortés y sus gentes se dan cuenta de que estaban recientemente tapiadas varias paredes. Entonces ellos deciden abrir estos muros y se encuentran con todos aquellos adornos, con todos aquellos ídolos y todos en metales que para los españoles tenían un valor muy grande, ¿sí? Y lo convierten en el tesoro de Axayácatl. Pero bueno, sabemos a ciencia cierta, por lo que dicen las crónicas, de que los españoles se dedicaron a fundir todo este metal, ¿sí? ¿Para qué? Pues para compactarlo, para podérselo llevar. Era parte del botín de guerra. ¿Por qué? Porque el mismo Cortés les había dicho a la gente que lo siguió que se les iba a dar una importante cantidad de lo que se ganara. No hay que olvidar para esto que hay un diezmo. En ese tiempo se manejaba muy estrictamente el diezmo, que era para la iglesia, y aparte estaba el quinto real. O sea, la quinta parte de todo lo que se ganara se le tenía que enviar a Carlos V. Y para eso venía una persona encargada, una especie de contador, que él no iba a participar en peleas ni en nada, que al final, bueno, tuvieron que participar, pero bueno, la idea es que no participara, sino solamente venía a ver que se respetara el famoso quinto real, ¿sí? Entonces ellos funden todo este metal y cuando ellos intentan o logran, o hacen el escape que conocemos en la historia, en aquel junio de 1520, lo conocemos en la historia como la batalla de la Noche Triste, comentan los mismos conquistadores que el peso del oro que llevaban en sus cuerpos provocó que muchos de los conquistadores se hundieran en el fango. Muchos de ellos se hundieran en el fango, ¿sí? Porque era demasiado el peso que ellos llevaban y de hecho al fundir todo este material lo fundieron y lo hicieron tejos un poco, digamos, redondos para que siguieran la curvatura de su cuerpo. Pero imagínense ustedes, ¿sí? Aparte de la armadura que traían, que ya de por sí era pesada, ahora todavía meter los tejos de oro. Ahora, lo más cruento de la batalla, se da en lo que hoy es el cruce de la avenida Paseo de la Reforma y la calzada México-Tacuba. Es donde se da lo más cruento de la batalla.
De hecho, posteriormente, Cortés, diciendo que ahí recibieron la ayuda divina, manda construir una iglesia posteriormente, que es lo que conocemos actualmente como la iglesia de San Hipólito. Las personas que nos están escuchando allá en provincia y que han venido a la Ciudad de México, pues está a la salida del metro Hidalgo, ¿sí? Ahí está la iglesia de San Hipólito, y es donde cada día 28 de cada mes se reúnen para hacerle, misa en honor de San Judas Tadeo. Todos los días 28 de mes se reúnen ahí todas las personas, devotas de San Judas Tadeo. Esa iglesia la manda a construir Cortés por el favor recibido de haberse salvado en esa batalla. Pero ahora, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar la ubicación del tesoro de Moctezuma. Sí, que les digo, era el tesoro de Xayacatl. Pero bueno, vamos a ver su ubicación. Ellos salen, y lo que es actualmente hasta la avenida, el eje central Lázaro Cárdenas, era, digamos, parte de tierra. A partir de ahí ya los canales desaparecían y era la laguna, y solamente había puentes. Ellos intentan toman ese puente, el puente que va hacia Tacuba, ¿sí? Y en el cruce, les repito, en el cruce de lo que es Hidalgo con Reforma, ahí había un puente. En ese puente es derribado el puente por los mexicas, y ahí se atoran todos los españoles que estaban huyendo, ahí se atoran. Comentan las crónicas que el mismo Cortés no se tuvo que meter al agua. Había tantos cadáveres ya en la zona del canal, que Cortés pasó caminando encima de ellos, ¿sí? Y se dice que Pedro de Alvarado sorprendió a todos porque estuvieron a punto de atraparlo, a Pedro de Alvarado, corre con una lanza y la clava, ¿sí?, entre los cadáveres, y la utiliza, hagan de cuenta como el salto de altura, pero con pértiga. Uh-huh. La utiliza como una pértiga para poder cruzar del otro lado de la calzada, ¿sí? Y es como logra escapar Pedro de Alvarado. A todos lo sorprendió porque nadie había visto que se hicieran saltos de esa forma. De ahí que se le conoce como Puente de Alvarado, a esa parte, ¿sí? Ahí es donde se queda el mayor porcentaje del oro que había sido fundido, se queda en ese punto. Pero ahora, toda esa era una zona completamente fangosa. El peso de una persona pesaría 80 kilos, traía una armadura de 30 a 35 kilos, más aparte que se habrían metido, 20, 25 kilos de oro, pues esto les impedía nadar, y esto iba a provocar que se fueran hundiendo. ¿Qué sucede? Que cuando ya después Cortés conquista la ciudad, hace que varios hombres naden, se sumerjan y busquen estos restos, pero estos restos pues ya después de un año se habían sumergido todavía más y era imposible sacarlos. Los restos siguen ahí. Ahí está esa gran parte o ese botín que se llevaban los españoles, conocido como el tesoro de Moctezuma, están ahí, históricamente están ahí. Ahora, cuando se hicieron la construcción del estacionamiento del Palacio de Bellas Artes, a un lado también se hicieron otras excavaciones junto al Banco de México, y ahí se encontró el llamado tejo de oro, que actualmente se encuentra en una vitrina en el Museo del Templo Mayor. Ahí se encuentra una vitrina del tejo de oro. Hemos tenido oportunidad de verlo, cualquier persona lo puede ver. Y sí, vemos una mala fundición, o sea, está toda porosa el tejo. ¿Por qué? Porque fue una fundición así como que hecha muy rápido, no está pulido, y sí tiene una forma redonda, mide poquito más de 20 centímetros, como por unos 8 o 9 centímetros de ancho. De este tipo de tejos, de este tipo de oro laminado, pues fue el que hundió a estas personas. Ahí es donde está el tesoro de Moctezuma realmente. Se ha dicho, y yo he tenido la oportunidad de leer, de que una hija de Moctezuma se llevó gran parte del tesoro y que está escondido en España. Hemos escuchado muchas versiones, ¿sí? Pero ahora, esto yo se los comparto. Ya dijimos, esta versión de que si el oro está en España es totalmente falso, y lo oficial, lo histórico, lo arqueológico es que está en el cruce de Reforma
con Puente de Alvarado o la México-Tacuba, y se calcula porque el lecho firme, ¿sí?, del lago de Texcoco, en ese lugar se encontraba entre 30 y 35 metros de profundidad, en una parte honda del lago, ¿sí? Entonces debe de estar muy, muy sumergido, de tal forma que, bueno, costaría muchísimo dinero poderlo sacar, y pues no se han hecho intentos para hacerlo. Pero bueno, les voy a platicar, licenciada, personas que nos escuchan. Ya alguna vez lo compartimos aquí en Urus Radio. Hay un libro, ojalá lo puedan ustedes conseguir, que es del Fondo de Cultura Económica, que se llama Historia del Nombre y Fundación de México Tenochtitlan, de Pierre Gauthier Thibon. Este francés, avecinado en México, que ya falleció, el maestro Gauthier Thibon, y que fue un amante de la historia de México. Bueno, él nos platica, de hecho en el inicio del libro, nos comenta que él tuvo la oportunidad, alguna ocasión, de entrar en una gruta que se encuentra en Chapultepec, en el bosque de Chapultepec, ¿sí? Ahí se encuentra la entrada de esta gruta, que en los tiempos prehispánicos se consideraba como la entrada al Mictlán, al lugar de los muertos, ¿sí? Y sabemos que ahí había algunas construcciones prehispánicas que se le conocen actualmente como los baños de Moctezuma, así como están los baños de Nezahualcóyotl, allá en Texcoco. Estos eran los baños de Moctezuma. Pues bien, dice Gauthier Thibon que él tuvo la oportunidad de entrar en esa gruta y que dentro encontró algunas placas que conmemoraban algunas construcciones hidráulicas de la época de la colonia, pero que la gruta se seguía sumergiendo y que llegó un momento en el que ya era muy peligroso bajar más en esa gruta, ¿sí? Pero ahora, vamos a ver lo que dicen las crónicas. Dicen las crónicas que Moctezuma estaba muy preocupado por las noticias que le estaban llegando de la costa, de que habían visto grandes casas que flotaban en el agua, pues eran los galeones españoles, y que de ahí habían bajado hombres blancos barbados, y Moctezuma sabía que iba a haber problemas porque había visto un cometa, porque que esto se me hace muy, muy castizo, ¿verdad? Lo de los cometas y la mala suerte se me hace muy español, pero bueno, que unos pescadores en Chalco habían encontrado una grulla con un espejo de obsidiana en la frente y que se la llevaron a Moctezuma, y Moctezuma pudo ver en ese espejo de obsidiana la imagen de los bárbaros que iban a llegar y que iban a conquistar México. También se dice que de pronto, de la nada, con pleno sol, cayó un tremendo rayo que incendió el templo de Huitzilopochtli. No hay que olvidar que Huitzilopochtli era la deidad principal entre nuestros antiguos mexicanos, el dios de la guerra, ¿sí? Pero entendamos, lo voy a seguir subrayando, no la guerra de exterminio, sino la guerra, ¿sí?, para capturar prisioneros, etcétera. No era una guerra de exterminio. Pero bueno, ¿qué sucede? Dicen las crónicas que Moctezuma decidió ir al Mictlán para hablar con Micantecutli y pedirle a Micantecutli, como dios de la muerte, que se llevara a los españoles, ¿sí? Algunos dicen que se fue a esconder, pero si se hubiera ido a esconder, no se hubiera escondido tan cerca, pues, o sea, se hubiera ido a otro lugar, el territorio era grandísimo, se podía haber ido a otro lugar donde había fortalezas como el Malinalco, que había fortalezas con cientos de guerreros, o sea, no se hubiera ido a meter a Chapultepec. Pero bueno, hay quien dice que fue y se escondió, y que Micantecutli le dijo que no fuera cobarde y que enfrentara su destino. Pero bueno, se dicen muchas cosas. Entonces, lo que sí es cierto es que él fue al Mictlán. Y aquí, de esas pláticas de café que ahorita yo les comentaba, que tenemos en ocasiones con los amigos, con la familia, comentábamos alguna ocasión y hacíamos la siguiente pregunta, ¿sí? Decíamos, si tuviéramos la desgracia, la mala suerte de que nuestra casa se incendiara, y ya teniendo a toda nuestra familia a salvo, nuestra familia ya está afuera, están totalmente a salvo, y tenemos una sola oportunidad de regresar a nuestra casa y sacar un objeto de nuestra casa, ¿qué es lo que sacaríamos?
No falta el bromista que diga, pues yo la televisión o que no sé qué, pero a manera de broma. Ya cuando lo empezamos a hablar en serio, todo el mundo ha dicho la misma respuesta. Yo me metería a sacar los documentos, ¿sí? Aunque sabemos que los documentos son recuperables, pero tienen un simbolismo para nosotros muy especial. Es nuestra historia, es nuestra esencia, escrituras de la casa, facturas, actas de nacimiento, actas de matrimonio. Dicen, yo me metería a sacar los papeles. Bueno, y llegamos a la siguiente reflexión, ¿sí? Si sabemos que vienen los españoles, vienen los conquistadores, Moctezuma está dando por hecho que el imperio va a caer. Sabemos que cometieron tropelías y algunas matanzas en Zempoala, posteriormente en Tlaxcala, después en Cholula. O sea, realmente traen un camino de sangre, un camino sangriento los españoles, y vienen hacia México. ¿Qué podemos hacer? Es un incendio, se está quemando esto, se va a acabar el imperio, ¿sí? Y si tiene una oportunidad Moctezuma, y si tiene una oportunidad los grandes, los principales gobernantes, ¿qué se llevarían de México? ¿Qué sacarían de esa casa incendiada que en ese momento era México? Y todos decimos, los papeles. Sí. Y estamos hablando de los códices, estamos hablando de lo más representativo. Por eso insisto, quizá si los mexicanos hubieran visto el oro como algo comercial, no les hubiera interesado, pero ahí estaban sus ídolos, ahí estaban sus deidades, ahí estaban sus dioses. Lo que se encuentran los españoles es lo que estaba en la casa de Axayácatl, que no era en sí, digamos, por lo subrayo, el tesoro, no era, realmente nunca lo encontraron, ¿sí? El que está ahí en Tacuba y Reforma es el tesoro de Axayácatl, no el de Moctezuma. Entonces el de Moctezuma no se encontró. Ahora, si ellos saben que vienen pidiendo este material, porque Moctezuma le envía varios regalos a Cortés cuando desembarca en Veracruz, y él lo que pregunta, lo que está viendo son las cuentas y las laminitas de oro, y les dice que dónde hay más de esto, que eso es lo que él quiere. Bueno, cualquier cazador sabe que para atrapar a una presa hay que ponerle comida, y la presa se va a ir acercando. Y de pronto, insisto, en estas pláticas de café, decíamos, pues pudo haber sido posible que el mismo Moctezuma llevara esto que tanto les interesaba a los conquistadores, llevarlo al Mictlán. Voy al Mictlán y ahí lo pongo, ¿para qué? Para que sea una trampa y agarren y se metan los españoles y Mecatecutli los agarre en la región de los muertos y no los deje salir. No creo que sea muy aventurada esta hipótesis, ¿sí? Por lo siguiente, dice, vamos a regresar al texto de Pierre Gutier Thibon. Dice Pierre Gutier Thibon, e invita en ese libro, ojalá lo puedan ver, ¿sí? Leer, donde dice, yo quiero bajar, ¿sí? Las personas que estén leyendo este libro, que quieran comunicarse conmigo y que formemos una expedición, yo me encargo de conseguir los permisos. ¿Por qué? Porque no está permitido bajar. Y nosotros hemos tenido la oportunidad, usted lo recuerda, licenciada, hemos tenido la oportunidad de estar ahí, a la entrada del Mictlán. Y las personas, lo vamos a repetir, las personas que nos estén escuchando en este momento, les explico cómo llegar a la entrada del Mictlán, que está en Chapultepec. Simplemente, ustedes pasen en lo que es el hemiciclo de los niños héroes, donde están esas 6 enormes columnas con águilas y los nombres de los 6 cadetes del Colegio Militar, y entren al bosque de Chapultepec. Ahí está una de las entradas principales. Al momento en que ustedes ya entran a la zona del bosque de Chapultepec, van a encontrar 2 caminos. El camino a la derecha es el camino que asciende hasta llevar al castillo, ¿sí? Y el camino de la izquierda es una vereda, vamos, empedrada, o sea, está adoquinada y todo, pero muy angostita, ¿sí? Que va a darle toda una circunferencia al cerro del Chapulino, a Chapultepec. Ustedes sigan por ese camino. O sea, ya cruzamos la puerta de entrada a Chapultepec, vemos de frente la Casa de los Espejos, del lado derecho la subida al castillo, yo me voy del lado izquierdo, ¿sí? Es un camino, les digo, adoquinado y todo, que medirá aproximadamente unos 3 metros de ancho. Y sobre ese me voy. Que van a ir repasando ahí nuestra historia. Porque apenas tomen ustedes ese camino, giren su mirada hacia el lado derecho y ustedes van a ver ahí
algunos grabados mexicas, que por cierto ahí se encuentra el único grabado que hay sobre Tlacaelel, ¿sí? El único que existe es el que está ahí en la pared de la montaña, o del cerro de montaña se me hace mucho, pero bueno, del cerro de Chapultepec, ahí está ese grabado. Sigan caminando un poquito y del lado izquierdo ustedes se van a encontrar de pronto, en medio de una reja o enrejado, un monumento pequeño, que es el monumento original a los héroes que defendieron Chapultepec, ¿sí?, contra la intervención norteamericana. Y ustedes van a ver ahí los nombres de todos los cadetes que fueron muertos y heridos. Y entre ellos nos llama la atención siempre, bueno, que ahí está precisamente Miramón. ¿Sí? Ahí se encuentra el nombre de Miramón, que estuvo en la batalla de Chapultepec, ese 13 de septiembre del 47, que después, bueno, sabemos que él moriría a un lado de Maximiliano en el Cerro de las Campanas. Bueno, poquito más adelante vamos a ver una placa que señala el lugar donde fue encontrado el cuerpo del cadete Juan Escutia envuelto en la bandera mexicana, ¿sí? Y que de ahí vemos la altura en que probablemente se lanzó, según dice la historia oficial, la historia oficial, aunque ya hemos hablado de que no fue él el niño héroe que se envolvió con la bandera, sino que fue otro niño héroe, fue un joven héroe, ¿sí? Margarito Suazo, ¿no? Margarito Suazo, y que no fue en la batalla de Chapultepec, sino en la batalla de Molino del Rey, ¿sí? Bueno, sigan ustedes caminando, lo van a disfrutar porque es un paseo histórico, en 200 metros van a repasar muchas páginas de la historia de México, y después van a encontrar una explanada. En esa explanada vamos a ver del lado derecho, ¿sí?, vamos a encontrar como a unos 30 metros lo que es el monumento al Escuadrón 201, el escuadrón mexicano, ¿sí?, de pelea, el escuadrón aéreo de pelea, que va en 1945 a pelear, ¿sí?, junto con las fuerzas aliadas a las Filipinas, al Golfo de Luzón, precisamente, y ahí está el monumento de los caídos del Escuadrón 201, casi totalmente olvidado ese monumento. Y en el centro de esa explanada vamos a encontrar un ahuehuete que tiene así como una bardita, ¿sí? Está enorme todavía el ahuehuete, y que se le conoce como el ahuehuete el Sargento, y que este ahuehuete está ahí desde que llegaron los mexicas. Ese ahuehuete ya está ahí, ese árbol es testigo de toda la historia de México, a partir de la conquista, etcétera. Ahí está el ahuehuete. Pues bien, a un lado del ahuehuete ustedes van a ver un cuadrángulo bastante grande, yo creo que de unos 15 por 20 metros o algo así, de malla ciclónica. La malla ciclónica por dentro tiene mucha vegetación, bambú y varias plantas muy altas que no permiten que veamos a través de entre la malla y las plantas, no permiten que veamos hacia lo que es el interior. Y hay una puerta que ahí está el candado todo oxidado, que se ve que no la abren. Bueno, pues ese cuadrángulo que está cerrado con malla ciclónica es la entrada al Mictlán. Por ahí fue donde alguna vez entró Pierre Gutiérrez Tibón con un permiso, y lo dejaron ver lo que había abajo, y descubrió se dio cuenta de que había muchas grutas y que había algunas placas de origen colonial, etcétera. Y él dice, seguramente, él comenta, Pierre Gutiérrez Tibón ahí en el libro, dice que si se sigue avanzando, que hay algunas personas que habían avanzado más y que le dijeron que habían encontrado ruinas prehispánicas, pequeños basamentos piramidales, porque adentro son grutas muy grandes. Si no es una cueva, son grutas. Que esto nos viene a confirmar lo que otras veces hemos dicho, que la Ciudad de México, el centro de la Ciudad de México, no es que tenga túneles, tiene grutas, y que hay gentes que conocen las entradas y salidas de estas grutas, ¿sí? Y que parece ser que es un secreto estratégico del ejército mexicano, que ellos saben que existen estas grutas. Cuando hablamos de esto, que dimos más datos, fue cuando hablamos de que en Puebla no querían reconocer que había túneles que comunicaban las iglesias, y ahora ya es oficial. De hecho, ya están remodelando y restaurando varios de los túneles para hacer los paseos turísticos en Puebla. Ahorita ya lo reconocieron, y ahí están los túneles, y hay túneles en Zacatecas, y hay túneles en Guanajuato, y hay túneles en la Ciudad de México, pero esto no en sí, como les digo, no es tanto el túnel, sino hay grutas que se pueden cruzar por debajo de la Ciudad de México.
Pues una entrada está en Chapultepec y hay otra entrada que se conoce que está en el Cerro de la Estrella, ¿sí? Ahí hay otra entrada al Mictlán. Entonces, es un supuesto, esto que les estoy comentando es un supuesto de que probablemente el mismo Moctezuma pudo haber llevado todo esto, ¿sí? Todo este material como el oro y la plata y las turquesas y el jade, etcétera, llevarlo a esa zona para que sirviera de cebo, pues, para que se fueran a meter ahí los españoles, cosa que no sucedió. Ahí estaría el tesoro de Moctezuma, ¿sí? O quizá ya saqueado. Quizá haya saqueado como en 1976, cuando se encuentra aquel famoso tesoro a unos cuantos metros de la costa en el estado de Veracruz, bueno, y de hecho en la ciudad de Veracruz, ¿sí? En la salida de un río, donde un pescador, un humilde pescador de pulpos, se encuentra con varias láminas metálicas y que se las lleva en un pueblito se las lleva a un joyero, y el joyero ve que era oro, ¿sí? Y se las compra por una miseria, y él se las encontró en el agua, en el mar, buscando pulpos, y las lleva para allá, le dan una miseria por él, pero bueno, es un buen dinero que pues le está cayendo casi de la nada, y este joyero lo que hace es fundirla y empezar a hacer anillos de graduación, hasta que una ocasión lo visita otro joyero y ve de dónde estaba sacando ese oro, que era oro que estaba fundiendo, y el otro joyero es el que se da cuenta que eran piezas arqueológicas. Dijo, no. Exactamente. Y él es el que se las compra. Fíjese, fue el pescador, luego un primer joyero, luego un segundo joyero, y ese segundo joyero sabía el valor de todo esto, intenta venderlas ya como piezas arqueológicas en el mercado negro, y es donde se da cuenta la policía. Empieza la investigación, ¿sí? Hasta que llegan con el pescador, y por haber sacado esas piezas del mar, lo meten a la cárcel. Y ahí duró un buen tiempo en la cárcel, ¿sí? Mientras el Instituto Nacional de Antropología e Historia hace el rescate por medio de buzos, hacen el rescate de todo ese material, y que se decía, o es parte del tesoro de Axayácatl, o es parte del tesoro de Moctezuma, o es parte del saqueo, ¿sí? Que cometen los españoles en las tumbas de Monte Albán. No hay que olvidar que cuando se descubre la tumba 107 de Monte Albán en los años 40 del siglo pasado, pues lo riquísimo de la tumba, sí, lo riquísimo, pero porque todas las demás era la tumba 107, todas las demás tumbas habían sido saqueadas, y habían sido saqueadas por los españoles. Entonces había dentro de ese tesoro, sí, había varias piezas mixtecas, pero también había mixtecas que trabajaban el oro aquí en México. Entonces pudo haber sido oro que sacaron de aquí de México, o pudo haber sido efectivamente de las tumbas mixtecos zapotecas del Valle de Oaxaca. No se sabe. El chiste es que se recuperó ese tesoro, ¿sí? Desde 1976. Y estamos hablando de hace casi 40 años. Y hasta el día de hoy no lo conocemos. No lo podemos ver. Supuestamente, dicho tesoro fue entregado al Banco Nacional de México para que se guardara en bóvedas, ¿sí? Y ahí está. Ahí está, bueno, ahí no está, porque cuando han ido periodistas a preguntar por el tesoro, que se le conoce como el tesoro del pescador, dice el Banco Nacional de México, a nosotros nunca nos entregaron nada absolutamente. Nada nos entregaron, ¿sí? Y si vamos al Museo de Arqueología e Historia de Veracruz, dicen, nosotros no sabemos nada. Y el Museo de Arqueología de Jalapa, y dicen, nosotros no sabemos nada. Y todo el tesoro prehispánico del pescador no se sabe dónde quedó. De esto tiene 39 años y seguimos sin saber dónde quedó ese tesoro, que pudo haber sido parte del tesoro de Axayácatl o parte del tesoro de Moctezuma. Y seguiremos sin saberlo, profesor. Desgraciadamente sí, seguiremos sin saberlo. El saqueo arqueológico ha sido tremendo, desde la gente más sencilla o hasta la gente más preparada, políticos, etcétera, han saqueado por completo nuestros tesoros, ¿sí? Hay una descripción solamente que se conserva de este tesoro. Hay una descripción cuando se le abrió juicio a este pescador, donde se narra, donde se dice en el expediente de este juicio qué piezas son las que se le encontraron, cuáles se encontraron posterior, y se está hablando de una cantidad, ¿sí?
hablemos de pequeñas laminitas que no son tan pesadas. El oro no es un metal muy pesado, eran pequeñas láminas. Estamos hablando de casi 60 kilos de oro. Imaginémonos todo lo que se pudo haber hecho con 60 kilos de oro. Eran muchísimas joyas. Y de todo esto no se volvió a saber. ¿Sí? Entonces, bueno, licenciada y personas que nos escuchan, pues esta es la historia del tesoro de Moctezuma. De ese que por la rima, pues dice Chava Flores que es el tesoro de Cuauhtémoc. Y que dicen, pues ya mexicanos, dejemos el tesoro que Cuauhtémoc fue a enterrar, mejor vamos a trabajar, porque cuánta gente hay que con esas historias de tesoros, ¿sí?, pues han destruido tantas cosas. Yo quiero pensar, tuve la oportunidad de ir a Manga de Clavo, a las afueras de Jalapa, buscando lo que era la casa del general Antonio López de Santana. Él tenía Manga de Clavo y tenía el Encero. El Encero está intacto, es un lugar precioso. Cuando ustedes vayan a Jalapa, vayan al Encero, que era la casa de López de Santana, donde vivía con su primera esposa, con la señorita Tosta, Dolores Tosta. Pero está Manga de Clavo también, y Manga de Clavo son solamente un par de muros lo que queda, sí, los cimientos, porque ha sido destruida por toda la gente que busca el tesoro de Santana. Que no hay tal tesoro, pero como todo el mundo busca el tesoro de Pancho Villa, buscan el tesoro de Emiliano Zapata, buscan el tesoro de Santana, buscan el tesoro de Moctezuma, y se hacen pedazos y pedazos y pedazos, y han destrozado infinidad de cosas. Entonces ahí en Manga de Clavo, que era una hermosa hacienda, pues quedan un par de muros, ¿sí?, y los cimientos, nada más, todo se ha destrozado. Pero bueno, era lo que queríamos platicar. Yo les había dicho la semana anterior que íbamos a abordar ya nada más un tema de la parte prehispánica para entrar a la parte de la colonia. Ya no nos da tiempo de hablar de la Santa Inquisición, nos fuimos todo con el tesoro de Moctezuma. Nos comprometemos, la próxima semana vamos a hablar ya directamente de la Santa Inquisición. Vamos a hablar de Hernán Cortés, de los restos de Hernán Cortés que son descubiertos en 1946 en México, y vamos a explicar cómo Cortés no era ni la sombra de lo que nos han dicho. Que si vamos a una papelería y compramos una monografía, de esas antiguas monografías que nos hacían recortar en la escuela y pegarlos en los cuadernos, siempre vamos a ver a Cortés en su gran caballo, un hombre alto, espigado, muy atractivo físicamente, blanco él, ojos de color. Y cuando se encuentran los restos de Cortés en 1943 y se le hacen estudios antropométricos, resulta que Cortés era una persona de poco menos de unos 60 de estatura, que sufría raquitismo, que aparte tenía joroba, ¿sí? Porque estamos hablando ya por la edad. Y que pues en sí tenía el cráneo tipo huevo, esto es un cráneo alargado tipo huevo, y pues que denota que no tenía esa belleza que nos hacen pensar, como diciendo, vean de qué gente tan bonita venimos. No, era muy ¿cómo le podría decir? Nada agraciado Hernán Cortés. El que dicen que sí era muy agraciado era Pedro de Alvarado. Pero bueno, de todo esto hablaremos y entraremos al tema de la Santa Inquisición, ¿sí? El Tribunal del Santo Oficio en México. Vamos a quitar muchas mentiras acerca del Santo Oficio. Licenciada, personas que nos acompañan. ¿Qué les parece? También nos llegó una pregunta, profesor, que dice que si Peña Nieto pertenece a la masonería. Entonces igual, si nos quiere contestar después. Sí, tenemos algunas personas que son expertas en el tema de masonería, y yo recuerdo cuando hicimos los programas de masonería, que ya habíamos tocado un poquito ese tema de quién había sido el último presidente masón, y nos habían dicho que el último, digamos, ellos se manejan por grados. Entonces nos decían que el último, así como con grados importantes, había sido López Mateos, y que Carlos Salinas de Gortari había entrado a la masonería y se quedó en el primer grado, sí, de ahí para afuera, sí. Y no nos dijeron nada de Peña Nieto, no lo mencionaron. Dicen que bueno, el último pues había sido López Mateos, o bueno, Salinas de Gortari, pero que no siguió en la masonería. Pero bueno, vamos a buscar más datos para la próxima semana. Y también la semana pasada nos dejó un mensaje José Luis León Volante que dice: Gonzalo Guerrero es el
padre del mestizaje. Y Juan Antonio Rodríguez Solórzano mandó un saludo. También estaba María Pataca, Arturo Garay, Eduardo Javier Vadillo, y pues les mandamos un saludo. También estaba Antonio Álvarez, estaba Hilario Armesto, ¿sí? Entonces pues un saludo para todos ellos. También Carlos Cajero. Y bueno, pues nos vamos porque el tiempo... un saludo para todos ellos, para Antonio Álvarez, Hilario Ernesto, Carlos Cajero, un saludo, un abrazo para todos ustedes. Estén muy bien, cuídense mucho y por acá los esperamos el próximo lunes.